¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, un nuevo video de Siciliano en su taller para compartir un recuerdo con los muchachos de la antigua escuela, los muchachos como yo, eh, cuando predominaba la punta plana en los destornilladores, había dos o tres medidas de destornillador Phillips y todavía la punta Torx o estrella como la conocíamos estaba en pleno comienzo y no traía el pernito en el centro, antitaladro o de seguridad como le llaman. Estas son unas puntitas, las que ahora usan todos en los atornilladores, o sea, la punta para atornillador. Estas puntas venían en una T, cuyo mango era plástico, la varilla obviamente terminaba en un cuadrado de un cuarto, donde se ponía un tubo, que ese tubito transformaba el encastre cuadrado a hexagonal para usarla a modo de destornillador. Obviamente esa T se rompió con el tiempo. Bueno, yo le había soldado un fierrito atrás y había quedado una T que servía para intercambiar tubitos y de paso utilizarla con estas puntas como atornillador o destornillador. Eh, pero bueno, no demos más vueltas. Cuando se las muestre se van a acordar enseguida. Bueno, las puntas son estas. Como pueden ver, todavía predominaba la punta plana, dado que en su mayoría son puntas planas, tres medidas de Torx, como dije al principio, todavía sin el agujerito de seguridad, y tres puntitas Phillips. Esto venía con el manguito T y un jueguito de tubos de 6 a 13 milímetros. Estamos hablando de principios de los 90 y las pueden ver que están medias oxidadas porque abrí el baúl de los recuerdos con esto que estoy restaurando o desoxidando mis herramientas primitivas. Y nada, aparecieron estas puntas que verdaderamente no tienen uso porque siempre me negué, era como la innovación en aquel momento y bueno, las puntitas no las usé. Pero quedaron guardadas y tenía ganas de compartirlas con los muchachos de la antigua escuela, dado que les va a traer recuerdos. En una época, miren, ni siquiera las fueron sacadas del estuche de goma o empaque de goma. En una época eran muy conocidas y llegaron a venir en una cajita, que la cajita la tengo y en la actualidad la uso en lo que es service de gas o de electricidad. A veces las utilizo para desarmar algunas cosas. Bueno, no la puedo guardar, no se deja. Pero creo que la tengo a mano y también se las quiero mostrar. Sepan disculpar por ahí lo baqueteada que están porque esas herramientas sí que tienen uso. Bueno, y la cajita es esta. Nos vamos a encontrar con algunas llaves de uso frecuente que tengo como para hacer service en cocinas, estufas. Y, perdón, como dije en el otro video, ando medio resfriado. Bueno, y vamos a encontrar un montón de puntitas más que obviamente no pertenecen ahí a las medidas. En esta cajita predominaban las puntas sal, me acuerdo. Y tenía dos tubitos en escala de un cuarto a media y de 6 o de 5 a 12 milímetros. Yo obviamente fui adaptando lo que necesito para hacer los service que mencionaba. El destornillador ignórenlo porque no es el que correspondía. Yo le pegué acá una punta que adapta obviamente a los tubitos. Y para usar como destornillador pongo el dadito de un cuarto donde entra perfectamente la punta. Después, bueno, le incorporé a la caja algunas llaves de uso frecuente, como dije. Y con esta cajita, más la cajita de Cali Suárez, puedo ir a hacer un service a una estufa, a una cocina o algún artefacto de gas que lo necesite. Les mando un saludo, gracias por el aguante, gracias por el apoyo. Síganme y acepto críticas, no hay problema. Saludos.